Muy buenas noches, doctora. Bienvenida. Adelante. Gracias. A ver, voy a proyectar mi pantalla. Ya. Bueno, es la última sesión al menos a cargo mía, ya de procedimientos tributarios. Y en la última sesión que tuvimos la semana pasada, ya habíamos estudiado una parte del procedimiento de reclamación. Vimos cuáles eran los actos reclamables, vimos además si es que había un requisito de pago para presentar la reclamación, y estudiamos, y en esto nos quedamos, justamente qué es lo que pasaba si es que una resolución de determinación no tenía deuda tributaria. Si el hecho de no tener deuda tributaria habilitaba a que se presente la reclamación fuera del plazo legal de 20 días hábiles, y concluimos que es así. Si no hay deuda tributaria, puedes presentar la reclamación dentro del plazo de prescripción, que es de 4 años. Entonces, continuando, justamente la jurisprudencia que avala esta interpretación la tenemos en el material de la clase, y vemos que existe una resolución del 2004 que indica que el derecho a interponer una reclamación está supeditado al plazo prescriptorio en caso no exista deuda tributaria o se haya acreditado el pago de la deuda. Em, Ahora, otro tema importante sobre el recurso de reclamación son los medios probatorios. Justo veo que en el chat Almudena ya me estaba preguntando sobre la prueba de oficio, así que ahorita lo vamos a estudiar. Primero, empezar indicando que el artículo 125 del Código Tributario regula cuáles son las pruebas admisibles. Es decir, no todas las pruebas deben ser admisibles en etapa de contenciosa tributaria. ¿Ya? De hecho, este artículo indica que los únicos medios probatorios que pueden actuarse en vía administrativa son los siguientes, y es una lista taxativa. ¿Ok? Los documentos, las pericias, la inspección del órgano encargado de resolver y las manifestaciones obtenidas por la administración tributaria, siempre que sean valoradas de manera conjunta con las demás pruebas. ¿Ya? Y sobre la prueba de oficio, que por ahí preguntaban en el chat, justamente el artículo 126 del Código Tributario indica que el órgano encargado de resolver puede ordenar de oficio las pruebas que juzgue necesarias y los informes necesarios. Recuerden que un principio importante en todo el procedimiento tributario, que como ya hemos visto con ustedes es la fiscalización, eh, y estos recursos impugnatorios es siempre llegar a la verdad material. ¿Se acuerdan que estudiamos? Entonces, si lo que se busca es que la administración tributaria llegue a la verdad de los hechos, a lo que pasó en la realidad, ¿verdad? Justamente el legislador le dota de facultades para que pueda hacer de oficio estas verificaciones, ya en caso el contribuyente no haya presentado pruebas de parte. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica de las pruebas de oficio. Entonces, Almudena, sí hemos estudiado el reexamen, así que justamente viene después del recurso de reclamación, ahí lo estudiamos. Entonces, es importante saber cuál es la definición de documento, ¿verdad? Porque el Código Tributario no te lo define. Sin embargo, el Código Procesal Civil sí lo define, y esta norma es aplicable supletoriamente al Código Tributario porque no existe una definición tributaria justamente. Y el Código Procesal Civil define al documento como a los escritos públicos o privados, las impresiones, las fotocopias, los planos, los cuadros, dibujos, fotografía y en general ya todos los demás objetos que recojan o contengan alguna representación gráfica de un hecho. Es decir, documento es todo escrito o objeto que sirva para acreditar un hecho, ¿ya? La pericia es la opinión calificada de personas que poseen conocimientos especiales.
es una opinión de especialistas, la pericia, ¿ya? La inspección es la revisión que realiza la administración para resolver la controversia y puede recaer sobre bienes, inspección, es decir, la SUNAT puede inspeccionar bienes, inmuebles, locales, documentos contables, entre otros. Y las manifestaciones obtenidas por la administración tributaria ya son todas las manifestaciones que la administración puede obtener de los deudores tributarios o de terceros. Hay que tener en cuenta que esta manifestación que la administración puede obtener en ejercicio de sus facultades, que ya conocemos, es distinto a las confesiones de parte o a los testimonios de parte. Justamente estas confesiones y estos testimonios no son pruebas que son admitidas en el Código Tributario en etapa justamente de reclamación. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar y cuáles son las preguntas comunes que se hacen en estos casos? Es si es que, por ejemplo, estoy en una fiscalización y quiero acreditar que un servicio es fehaciente, siempre preguntan si se puede presentar una declaración jurada del proveedor o una declaración jurada del trabajador o una declaración jurada en general de un tercero que esté en juego en esta relación contractual. Y la respuesta sería, en principio, de acuerdo al Código Tributario, el testimonio o la declaración de parte no es una prueba admitida, ¿ya? Ahora, con lo cual, en principio, SUNAT podría no valorarlo. Ahora, en mi experiencia, yo igual siempre recomiendo, pese a que existe esta posibilidad que no lo admita, que lo presenten, ¿ya? Porque de todas maneras recuerden que lo que busca SUNAT es llegar a la verdad material. Entonces, cualquier documento que por ahí le genere alguna duda sobre la posición de la administración tributaria, la, la administración podría hacer o cruces de información o tener otra vía para validar lo que está indicando el contribuyente. Entonces, siempre igual, pese a que no es una prueba admitida, es mejor que esté en el file, ¿verdad? Que por ahí podría, junto a otros documentos que sí son admitidos, podrían generar convicción en la administración. Pero en principio recuerden que la confesión o testimonio de parte no son pruebas admitidas de acuerdo al Código Tributario. Entonces, importante conocer, ya hemos visto los plazos legales para presentar la reclamación, ya y hemos visto que el plazo legal es 20 días hábiles y se paga o no hay deuda, es el plazo prescriptorio de 4 años. Y en etapa probatoria también hay plazos, ¿ya? Se tiene 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la reclamación, de la interposición, para presentar los medios probatorios. Recuerden que en este caso, a diferencia del cómputo del plazo para presentar la reclamación, no es desde el día siguiente ya de la notificación, sino aquí se cuenta a partir de la fecha en la que se interpone. El mismo día que presentan la reclamación ya están contando, ¿ya? No se cuenta desde el día siguiente. O 45 días hábiles en el caso de procedimientos complejos que ya comentamos también en la sesión pasada, como es el caso de normas de precios de transferencia o normas, la norma 16, ¿no? La recalificación de hechos. O 5 días hábiles para esos casos especiales que son ya comicios de bienes, etcétera. Pero en la práctica, ya si están asesorando empresas, los primeros plazos pues son los que tienen que tener en cuenta y sobre todo el 30 días hábiles. Por ahí creo que me han escrito en el chat. Ya, los de reexamen lo vamos a ver ahora, Almudena. Iván pregunta, ¿necesariamente para resolver una reclamación se tiene que esperar los 30 días hábiles para darle trámite o se puede resolver antes de ese plazo? Iván, ¿a qué te refieres con los 30 días hábiles para darle plazo, darle trámite? Porque recuerden que, según lo que estudiamos, la SUNAT en reclamación tiene un plazo de 9 meses computados a partir de la fecha que se presenta la reclamación para resolver. Ya son 9 meses el plazo que tiene para resolver. Claramente SUNAT puede resolverlo antes y también puede resolverlo después de ese plazo.
hay consecuencias de que SUNAT resuelva la reclamación en un plazo mayor, que básicamente va a ser la suspensión de intereses moratorios, pero puede no cumplir pues con el plazo y ya vemos que lo que va a pasar es que se suspenda, ¿no? Eh, ya, ok, creo que ya te estoy entendiendo. El plazo que indica el artículo 125, que son los 30 días, los 30 días hábiles, ya es el plazo que se tiene y que tiene como derecho el contribuyente en caso cumpla con ciertas condiciones que lo vamos a ver como medios probatorios extemporáneos para que se presenten en reclamación. Ahora, creo que tu pregunta entonces es si SUNAT puede resolver la reclamación antes de que se tenga estos 30 días, ¿verdad? En ese caso, hay jurisprudencia del tribunal que indica que SUNAT debería esperar que pase estos 30 días hábiles, porque si no se estaría vulnerando el derecho de defensa del contribuyente, ¿ya? Entonces, al menos tendría que esperar estos 30 días hábiles porque es un plazo que el contribuyente tiene para presentar más pruebas. Em, ahora, de hecho, en la práctica, la SUNAT nunca resuelve tan rápido un recurso de reclamación, ¿ya? Sobre todo cuando proviene de un procedimiento de fiscalización que hay usualmente reparos complejos que analizar, ¿no? Sí, Almudena, el plazo de 30 días se cuenta desde la fecha de presentación de reclamación, no es desde el día siguiente. Usualmente suelen tener ese error. ¿Ya? Entonces continuamos. Van a encontrar en las filminas jurisprudencia del tribunal en las que justamente avala la interpretación que les comentaba, de que es pasado estos 30 días hábiles, ya que es el plazo que se tiene legal para presentar medios probatorios, no se admiten ya medios probatorios en la etapa de reclamación. Es decir, es un plazo de caducidad. Pasado o vencido este plazo, en principio, la administración tributaria no va a admitir los medios probatorios extemporáneos. ¿Ya? Y una pregunta que justamente todavía no me lo hacen, pero creo que deberían hacerla es, ¿qué es un medio probatorio extemporáneo? Porque si se dan cuenta, ahorita vamos a ver la norma, no hay una definición de medio probatorio extemporáneo, ¿ya? Pero ahorita les voy a comentar cuál podría ser la definición. En esta resolución del 2017 pasa lo mismo, pasó el plazo de 30 días hábiles y la SUNAT o el tribunal ratificó de que no se debe admitir los medios probatorios. Y lo que les decía, la pregunta del millón es, ¿qué es un medio probatorio extemporáneo? Porque de hecho el artículo 141 del Código Tributario lo único que indica es lo siguiente, que no se admite medio probatorio, ya el que habiendo sido requerido por la administración tributaria durante la verificación o fiscalización no se haya presentado y o exhibido. Salvo que ahorita vamos a ver los supuestos, ya, o las cargas tributarias que se tiene que cumplir para que sean admitidos los medios probatorios en etapa de reclamación. Entonces, por ahí, ¿quién puede decirme qué es un medio probatorio extemporáneo? ¿Qué creen? Recuerden, y también me hicieron una pregunta, creo, en la sesión pasada. En principio, el Código Tributario no habla solo de SUNAT. El Código Tributario regula reglas de la administración tributaria en general. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos analizando un caso de una municipalidad, recuerden que las entidades tienen su propia regulación, ¿ya? De hecho, hay la ley de tributación municipal, ¿no? Entonces, usualmente en estas normas, ¿ya? De las administraciones tributarias, suelen tener una remisión al código tributario, que justamente es la norma que estamos estudiando, ¿ya? Y siempre digo, hay que ser finos en esos casos porque hay que justamente ver esa remisión, porque a veces tienen reglas propias, pero cuando usualmente es procedimientos tributarios, ¿ya? Usualmente suele remitirse al código tributario y le aplican todas las reglas que estamos estudiando, ¿ya? Eh,
Almudena, depende en qué contexto estés utilizando causar estado, pero recuerdo que ya me habías consultado y causar estado básicamente es que quede firme una decisión ya de la administración tributaria, que se tenga ya una decisión sobre una materia. Eso es causar estado, dependiendo del contexto en el que lo uses. Y impulso de oficio es un principio que está regulado en la ley del contencioso administrativo general, ya en la que justamente lo que hace es regular que las administraciones tributarias pueden de oficio llevar a cabo o llevar adelante un procedimiento. Siempre tienen que buscar que el procedimiento avance, ¿ya? Ya, a ver, entonces, respecto a mi consulta de qué es un medio probatorio extemporáneo, Almudena pone, es el presentado fuera de plazo. Luego Rosa me dice, es el presentado después de los 30 días hábiles. ¿Nadie más? ¿Nadie tiene una definición adicional de medios probatorios extemporáneos? Ahí he dejado la norma del artículo 141, que es el que regula los, en principio, ¿no? Los medios probatorios extemporáneos, las cargas que se deben de cumplir. Y me gusta preguntar porque ahí más o menos puedo ver justamente lo que siempre, siempre me suelen responder los alumnos de donde dicto. em, y van a ver un poco el error conceptual a veces que se tiene del tema, ¿no? Se puede presentar en protocolos extemporáneos causados en hechos nuevos. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero ¿qué es medio protocolo extemporáneo? Es la pregunta. A ver, vamos un poco por sus respuestas, ¿ya? Nuena dice, es el presentado fuera del plazo, que creo que está en la línea de lo que indica Rosa. Dice, el presentado después del plazo de 30 días hábiles. Entonces, lo que creo que ustedes están entendiendo por medios probatorios extemporáneos es, a ver, profesora, usted me dice que hay un plazo para presentar medios probatorios y ese plazo es 30 días hábiles. Entonces, sus compañeras lo que dicen es, ok, entonces, si es que me paso de esos 30 días hábiles, ya es un medio probatorio extemporáneo. Pero ahí viene mi repregunta, porque ya hemos visto jurisprudencia que dice que pasado los 30 días hábiles no se admite ninguna prueba, ¿no? Entonces, claro, ustedes me dirían, ya, sí, pero va a ser medio probatorio extemporáneo. Ya, pero si es así, entonces ningún medio probatorio extemporáneo debería admitirse en un recurso de reclamación. Y no es así, de hecho, el artículo 141 establece algunas cargas tributarias para que se admitan estos medios probatorios extemporáneos. Entonces, la definición de medios probatorios extemporáneos no está en el plazo de 30 días hábiles. Lo que se debe entender por medios probatorios extemporáneos es todos aquellos medios probatorios que fueron requeridos en una etapa previa por la administración tributaria, es decir, en la fiscalización, y que pese al requerimiento expreso de la administración tributaria, no fueron presentados en su oportunidad. ¿Ya? Entonces, todos los medios probatorios requeridos en fiscalización y no presentados en fiscalización ya son medios probatorios extemporáneos. La definición de medios probatorios extemporáneos no viene por el plazo, viene por la calidad de la prueba, cuándo ha sido requerido, cuándo no fue presentado. ¿Ya? Hasta ahí queda claro. Sí, vamos a ver ahorita, Rosa, esto último que dices, qué pasa cuando son hechos nuevos. Y justamente va en la línea de lo que comenten como definición de medios probatorios extemporáneos. ¿Qué pasa? Y ahí viene mi pregunta. A ver, pregunta para todos. Si quedó claro que es un medio probatorio extemporáneo, mi pregunta es, ¿qué pasa si durante una fiscalización no te pidieron un medio probatorio en específico? No hay un requerimiento de la prueba en particular. Fue un requerimiento súper general y no me pidieron un documento. Ya sea porque no me lo pidieron o porque después de la fiscalización ya surgió un hecho nuevo y pues no me lo pidieron. ¿Qué creen ustedes? Ahí estamos ante medios probatorios extemporáneos.
o no. Es más, miren la definición del 141, dice, no se admite como medio probatorio el que habiendo sido requerido por la administración el proceso de fiscalización no fue exhibido. Entonces la pregunta es, para que otra vez todos alineen, si en una fiscalización no me han pedido un documento en particular y hoy en reclamación yo consigo un documento nuevo, ¿ya? ¿Es un medio probatorio extemporáneo este documento nuevo? ¿Sí o no? Ya, pero ojo que mi pregunta es, o no sé cómo lo he planteado, mi pregunta es si el hecho de que un documento que lo he conseguido ahora en reclamación y no fue requerido en fiscalización, califica como medio probatorio extemporáneo. ¿Pero ustedes sí califica como medio probatorio extemporáneo? Hoy consigo en etapa de reclamación la prueba, pero no fue requerida en fiscalización porque no se sabía del hecho, por cualquier razón, o porque la administración tributaria no lo pidió así, su requerimiento fue general. Exacto. No, en ese caso, en mis ejemplos planteados, no califican como medio probatorios extemporáneos. Exacto. Ya, o sea, lo primero que quiero que tengan claro es cuando un documento califica como medio probatorio extemporáneo. Y me parece que ya lo tienen claro. No tiene nada que ver, recuerden, con el plazo. No tiene nada que ver con el plazo de los 30 días hábiles. Tiene que ver con la oportunidad en la que fue pedida y no presentada. ¿Ok? Y a ver acá, si no te pidieron ante hechos nuevos, la información no sería extemporánea. Se podría entender la información extemporánea cuando, eh, si no te pidieron, la conclusión sería, si no te pidieron la documentación en fiscalización de manera expresa o porque es un hecho nuevo, por cualquier razón, si no te lo pidieron, no es un medio probatorio extemporáneo, ¿ya? Y es importante, ojo, ¿ah? Y como les digo, esta definición es una definición casi propia, interpretando las normas, porque no hay una definición expresa en el código. Es medio proto extemporáneo, ¿no? No hay una definición así. Ahora, de hecho, yo tengo un artículo que publiqué en el IPT, que es el Instituto de Derecho Tributario en el Perú, sobre medios probatorios extemporáneos. Creo que ya es público, así que si quieren, igual revísenlo. Ahí cuento un poco todo esto y toda la jurisprudencia había que hay sobre el tema, si quieren empaparse un poco más, ¿ya? Pero entonces, ya sabiendo qué es un medio probatorio extemporáneo, ahora la pregunta es, ¿cómo interpreto este artículo 141 con el artículo 125 que me establece el plazo de 30 días hábiles para presentar pruebas? ¿Ya? Entonces, y la interpretación debe ser la siguiente. Si yo ya sé que tengo un medio probatorio extemporáneo porque no presenté lo requerido por SUNAT en fiscalización, puedo presentar las pruebas únicamente que ya son extemporáneas, ¿ah? Porque no lo he presentado en fiscalización. Estas pruebas extemporáneas puedo presentarlas en reclamación únicamente en el plazo de 30 días hábiles. Esa es la interpretación que se tiene de las normas, ya cuando lo lees en conjunto, cuando ves la lógica. Entonces, primero, calificar si es un medio probatorio extemporáneo. Si es extemporáneo, entonces tienes que presentarlo solo en el plazo de 30 días hábiles. ¿Ya? Si no es extemporáneo, también solo tienes que presentarlo en el plazo de 30 días hábiles. Ese plazo de 30 días hábiles es el plazo para presentar las pruebas en reclamación. Ahora, pero ustedes me preguntarán, entonces, ¿cuál es la diferencia de que sea extemporáneo o no sea extemporáneo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué cambiaría el hecho de que un medio probatorio sea extemporáneo o no sea extemporáneo? Porque ya hemos visto que el plazo para presentar estas pruebas siempre va a ser 30 días hábiles.
¿Qué creen? Elaboración que le den las pruebas, porque fue requerido presentado, por favor. Ay, ya, mi pregunta es, ¿cuál es la relevancia de calificar o verificar que un medio probatorio es extemporáneo o no? Porque ya hemos visto que si el medio probatorio no es extemporáneo porque no fue requerido en su momento, entonces no califica como extemporáneo, igual tienes que presentarlo dentro de los 30 días hábiles. Entonces, el plazo de presentación en reclamación es el mismo, sea que sea extemporáneo o no. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es relevante identificar que un medio probatorio es extemporáneo? Porque ya hemos visto que el plazo no mueve ninguna aguja, ¿verdad? Da igual, es lo mismo. Y les hago todas estas preguntas porque nuevamente para mí es importante que entiendan la lógica del procedimiento. Ya después la norma lo van a entender ya por default. Si entienden toda la lógica, no necesitan ni siquiera tener la norma para, ¿no? Para poder saber qué es lo que regula el Código Tributario. Y aquí viene un poco el análisis que creo que tendrían que hacer. A ver, yo ya tuve una etapa de fiscalización en que la SUNAT me pidió documentación, me emitió varios requerimientos de información, yo le respondí lo que tenía, evaluó los medios probatorios y tuvo su posición final y emitió su resolución de determinación y o multa. Entonces, si ya la administración tributaria hizo todo su labor de fiscalización, ya te pidió lo que te tenía que pedir, fue muy exhaustiva en lo requerido y tú no lo presentaste, ¿no? Y usualmente las fiscalizaciones duran bastantes años, ¿no? Imaginemos que ha durado con ampliación del plazo y todo 3 años, imaginemos. O coincidencia, terminando la fiscalización en el año 4, tú consigues el documento que SUNAT había pedido durante 3 años, ¿no? Eh, entonces, ese medio probatorio califica como extemporáneo. Pero si se dan cuenta, ya ha habido todo un procedimiento detrás en el que la administración tributaria evaluó el documento, tuvo su posición, etcétera. Entonces, como la administración tributaria también tiene derecho a conocer el documento de manera oportuna, etcétera, el legislador consideró importante que en estos casos en los que se tienen medios probatorios extemporáneos, para que sean admitidos en una etapa que ya no es la que corresponde como la fiscalización, sino que ahora están en reclamación, ha regulado unas cargas que tiene que cumplir el contribuyente para que estos medios probatorios extemporáneos sean admitidos. Si no se cumplen con estas condiciones o cargas, entonces no va a ser admitido el medio probatorio extemporáneo. Eh, eh, ah, sí me escuchan, ¿no? Ya. Entonces, y justamente estas condiciones o cargas son estos tres puntos que vemos acá. Uno de ellos es que sí considero que mi prueba es un medio probatorio extemporáneo. Entonces, para que sea admitido por la SUNAT o la Administración Tributaria, tiene que probar, uno, que la prueba haya sido como consecuencia de una causa que no es imputable al contribuyente. Por ejemplo, que se la hayan robado, que no le hayan dado un tercero la información pese a que se lo haya pedido. Es decir, que acredite que la omisión de la presentación de la prueba de fiscalización no fue por su causa, no fue por su culpa, no fue a propósito que no se presentó, etc. O, ojo que es o, no es un y, ¿ya?
o acredite que cancelaste ya el, el monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas, o que hayas presentado una carta fianza vinculado al monto reclamado. Si se dan cuenta, la lógica es bastante parecida a las cargas tributarias para presentar la reclamación fuera del plazo. ¿Se acuerdan? Que dos de las condiciones eran o que canceles la deuda tributaria o que afiances, y recién ahí podías presentar de manera extemporánea tu reclamación. Parecido. En este caso tienes que cumplir con acreditar que no se generó por tu causa la omisión de la presentación de la prueba, acredites la cancelación del monto reclamado vinculado a las pruebas o presentes carta fianza. Si cumples con alguna de estas tres condiciones, entonces recién la administración tributaria puede admitir tu prueba extemporánea y valorarla. La lógica, ¿cuál es entonces? Que ya hubo una etapa para que se discuta sobre ¿no? sobre la prueba, sobre la relevancia de la prueba, y entonces tú en reclamación no es una oportunidad analizar ¿no? la controversia como fue en fiscalización. Entonces, si no lo hiciste en su momento y hoy me lo quieres presentar, entonces cumple con ciertas cargas. Y son estas tres que les estoy indicando. Eh, exacto, por el principio de preclusión, Carlos. Muy bien. La lógica del procedimiento tributario en medios probatorios es que son etapas preclusivas. En fiscalización, si te han pedido pruebas, tienes que haberlo presentado en fiscalización. Concluida la fiscalización, ya no debería admitirse ninguna prueba porque concluye, ¿no? Concluye esa etapa. Ese es el principio de preclusión. Va concluyendo etapas, va concluyendo también oportunidades para presentar pruebas. Y en reclamación, si quieres que se admitan estas pruebas, entonces tienes que cumplir con cargas. Y son estas que están en la pantalla. Es preclusión, ojo, preclusión. Es lo que acabo de explicar. Ya, entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Se entienden las cargas? ¿Qué es lo que debes cumplir para que se presenten las pruebas? ¿Todo claro? Ahora, mi pregunta. Si no tienen dudas, yo tengo preguntas. ¿Qué pasa en un caso en el que la SUNAT me requirió un contrato en fiscalización? ¿Ya? Yo no se lo presenté. Expresamente me pidió el contrato, yo no se lo presenté. En reclamación conseguí el contrato. ¿Ya? Conseguí el contrato. Es más, lo tenía en fiscalización, simplemente no quise presentarlo. ¿Ya? En reclamación quiero presentar el contrato que yo ya tenía en mi poder. ¿Ya? Eh, eh, ahora, ya presenté mi reclamación, pero estoy en el día 32 de presentada la reclamación. Y además, como sé que tengo que cumplir una carga, ya cumplo con pagar la deuda tributaria. Pregunta, en ese caso, ¿SUNAT me tiene que admitir el contrato y valorarlo o no? ¿Qué creen? Ya. Vuelvo a repetir los hechos, atentos, ¿ya? Porque ese es un ejemplo que siempre pongo porque no están un poco atentos a las reglas que estamos estudiando. Acuérdense las reglas de los medios probatorios. Fiscalización, me pidieron contrato. No lo presenté porque no quise. En reclamación quiero presentar el contrato. Ya presenté mi reclamación, pero estoy en el día 32, ¿ya? Y cumplo con pagar la deuda para presentar este contrato. La SUNAT me lo tiene que admitir y valorar o no este contrato. No, porque no prueba la omisión que no se generó por su causa. Ojo que estas cargas es o. Entonces, si en mi caso se canceló la deuda, entonces en principio check, ¿no? Con la condición y debería admitirla.
¿ya? Ya todos me dicen que se debe admitir la prueba porque se cumplió con la cancelación. ¿Es la única regla que se tiene que ver que se haya cumplido, o sea, que hayan puesto el check, o hay otra regla que se tiene que también verificar? Ya, de acuerdo que se ha cumplido con el pago, acá check. Hay otra regla que se tiene que verificar para la admisión de medios probatorios extemporáneos que ya hemos estudiado. A ver, voy a retroceder a la filmina, a ver qué es lo que opinan. Ya, dejo esa filmina ahí, a ver qué es lo que creen. En mi ejemplo, les dije que ya presenté el reclamo y estoy en el día 32 o 33. Ya cumplí, además, como les dije, con el pago, check con el pago. ¿Se debe admitir, sí o no, esta prueba, este contrato, y si se debe valorar en reclamación? A ver, nuevamente, ¿qué creen? No, ya pasó el plazo, me dice. No, porque está fuera del plazo. Exacto. Recuerden, y eso también es una interpretación de normas, no solo tienes que acreditar ya la carga, el cumplimiento de la carga, sino también recuerden que hay un plazo de caducidad y es que para ofrecer y actuar pruebas en etapa de reclamación solo se tiene 30 días hábiles de interpuesto la reclamación. Entonces, si yo ya estoy en el día 35, 40, 50, 60, ¿ya? Y recién ahí cumplo con la condición, esta no se va a admitir tampoco, porque ya estaría fuera del plazo, ¿ya? Claro, la reclamación sí se va a admitir claramente, porque se ha presentado probablemente dentro del plazo. Ahorita no estamos discutiendo sobre la admisión de la reclamación, ¿no? La reclamación, incluso en mi ejemplo, podría haberse presentado dentro del plazo y no necesitaba cancelar para que se admita, ¿ya? Ya. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Creo que sí, ¿verdad? Ya. Entonces seguimos. Y se modificó el artículo 141 en el 2000, si no mal recuerdo, 19 o 20, y se incluyó este último párrafo, ¿ya? Que decía, lo señalado anteriormente no es aplicable si no se ha determinado importe a pagar en la resolución de determinación o resolución de multa. Bueno, resolución de determinación, supuesta en el cual dice, no corresponde exigir ni la cancelación del monto reclamado, ni la presentación de carta fianza, ni que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por su causa. Ya hemos estudiado algo parecido en la sesión pasada. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué, si se dan cuenta, el legislador vio la necesidad de incluir este párrafo, pese a que yo creo que no era necesario, ¿ya? Y indicó lo siguiente. A ver, si una resolución de determinación no tiene deuda tributaria, ¿se acuerda que estudiamos que pueden darse los casos en que se disminuya saldo pérdida? Y en esos casos no va a haber deuda, sino va a haber disminución de créditos o pérdidas tributarias. En este caso, sí expresamente el legislador en el año 2019 o 20 incluyó un párrafo diciendo, en esos casos no necesitas que acredites ninguno de estos puntos y debería admitirse el recurso, los medios probatorios extemporáneos. ¿Qué creen ustedes? ¿Les hace sentido después de lo que estudiamos y analizamos que el principio de igualdad, etcétera, en la sesión pasada? ¿Les hace sentido o no les hace sentido este último párrafo? ¿Les queda claro la lógica de este último párrafo? Sí. Vencidos los 30 días hábiles para presentar las pruebas, no se admite ninguna prueba extemporánea. Esa es la regla.
Y Miguel, en tu pregunta de no se admite ningún tipo de prueba extemporánea, sí se admiten, siempre que acredites la carga, ya, pago, carta fianza o que no se generó por tu causa, y presentes estas pruebas dentro de los 30 días hábiles. Entonces, sí se admiten pruebas extemporáneas, pero tienes que hacerlo dentro del plazo correspondiente. Ya, entonces sí les hace sentido entonces este último párrafo que se incluyó en la norma, ¿verdad? Está en la línea de lo que discutimos la clase pasada, ¿cierto? Porque no veo preguntas. Ya, ok, entonces vamos a seguir. Denme un segundo que voy a conectar mi cargador. Ya, entonces seguimos. Y luego van a encontrar jurisprudencia del tribunal justamente que avala estas interpretaciones a las normas que les he estado explicando, ¿ya? Por ejemplo, esta resolución de 2014 dice que se admiten los medios probatorios que no habían sido presentados en fiscalización cuando no se determinó deuda tributaria. Justamente lo que les decía, ¿no? Cuando no hay deuda tributaria, ya, se debe admitir los medios probatorios porque ahora hay disposición expresa, pero antes, incluso como les decía, cuando no hay deuda, nosotros entendíamos que sí se cumplía con el pago de la deuda porque si no hay deuda, ¿qué voy a pagar, verdad? Entonces se entendía cumplido. Luego hay una resolución del 2019 que dice que no se admite los medios probatorios extemporáneos presentados fuera del plazo establecido en el artículo 125, que es los 30 días hábiles. Y es lo que les decía, son dos reglas las que tienen que analizar. Si estamos ante medios probatorios extemporáneos, tengo que cumplir con cargas, pago, carta fianza o que no se generó por mi culpa, y además tienen que ser presentados dentro del plazo de 30 días hábiles. Si es presentado fuera del plazo, como en este caso, no se admiten los medios probatorios extemporáneos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, Almudena, no se admiten pasados los 30 días hábiles, sea que hayas cumplido con cargas, incluso que hayas cumplido con cargas, no se admite. Siempre es importante el plazo de 30 días hábiles. Ok, entonces continuamos. Como les decía, también se regula en el Código Tributario la aplicación la no aplicación de intereses cuando la administración tributaria se demora en resolver. Recordemos que el plazo que tiene SUNAT para resolver la reclamación es de 9 meses o de 12 meses en el caso de precios y transferencias por la complejidad del caso que ya vimos también en la sesión pasada. Entonces, en el Código Tributario se indica que la aplicación de intereses moratorios se suspende a partir del vencimiento del plazo máximo para resolver. Entonces, a los 9 meses y un día, a partir de ese momento, se suspende la aplicación de intereses, ¿ya? Eh, hasta que se emita, pues, la resolución de intendencia que resuelve la reclamación. Si es que existiera alguna causa imputable al contribuyente para la demora en la reclamación, entonces, en este caso, no se tiene en consideración para efectos de la suspensión, ¿ya? Y durante el plazo de suspensión se aplica el IPC, que en verdad es un coeficiente súper chiquito que lo único que hace es actualizar el valor de la moneda, pero no es que sea intereses moratorios, ¿sí? Y luego, un punto importante a estudiar, que eso es lo que preguntaba Almudena al inicio de la clase, es ¿qué es la facultad de reexamen? ¿Ya? Y el artículo 127 justamente regula esta facultad. Indica lo siguiente, dice, el órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen, ¿ya? Pero ojo con esto, de los aspectos del asunto controvertido, ¿ya? ¿Qué significa eso? Te dice, puedes hacer un examen, pero de los aspectos del asunto controvertido. Eso significa que el órgano encargado de resolver puede hacer un nuevo examen siempre que el contribuyente haya presentado una reclamación
y dentro de la controversia se haya planteado, y bueno, se haya planteado una controversia. Entonces, si en mi controversia, por ejemplo, yo solo reclamo fehaciencia del servicio y no reclamo, no sé, la deducción de un intangible, entonces, ¿sobre qué aspecto el órgano encargado de resolver podría hacer un nuevo examen? Claramente solo sería respecto al asunto impugnado, que sería en mi caso, en mi ejemplo, la fehaciencia. ¿Ya? Entonces, en todo lo que no ha sido reclamado, controvertido, no puede el órgano encargado de resolver hacer un nuevo examen. Sobre todo porque la lógica ya, después de tantas sesiones, ya saben que si no se reclama un punto, ese punto queda firme. Es más, ¿se acuerdan que ese punto no reclamado se vuelve deuda exigible coactivamente? ¿Se acuerdan? Porque queda firme, ya es consentido. Entonces, si es así, no tiene sentido que la administración tributaria haga un reexamen sobre un punto que no está siendo materia de discusión, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica. Entonces, primer punto, solo respecto a puntos reclamados se puede hacer un nuevo examen, ¿ok? Segundo punto, dice, mediante la facultad de reexamen, el órgano encargado de resolver solo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización que hayan sido impugnados para incrementarlos o disminuirlos. Entonces, te dice, ok, asunto reparo, lo impugno, asunto controvertido, solo respecto a este asunto controvertido puedo hacer un nuevo análisis y respecto a este nuevo análisis puedo aumentar el reparo o disminuir el reparo. Tercer punto, en la facultad de reexamen es un procedimiento totalmente regulado. Tiene reglas que cumplir el órgano encargado de resolver para efectuar la facultad de reexamen. Si no lo cumple, entonces es nulo y ustedes en un procedimiento contencioso como el de apelación, por ejemplo, podrían plantear la nulidad y el mal ejercicio de esta facultad de reexamen y pues se puede dejar sin efecto este nuevo análisis o esta nueva determinación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es este procedimiento reglado y que tiene que cumplir el órgano resolutor para que la facultad de examen sea válida? ¿Ya? Y justamente es que haciendo el nuevo análisis, el órgano encargado de resolver tiene que comunicar al que impugne, ¿ya? El nuevo análisis para que formule sus descargos dentro de 20 días hábiles. Si se dan cuenta, esos 20 días hábiles coinciden con una reclamación. Es el plazo mínimo que tienen que darme para yo poder presentar mis descargos respecto a la nueva observación que se ha hecho en etapa de reclamación. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Una vez que se formulan los descargos, se tiene 30 días hábiles para ofrecer pruebas. Si se dan cuenta, coincide con la etapa de pruebas que ya hemos estudiado. Y además se indica que la administración tributaria tiene que igual resolver el reclamo dentro de los 9 meses. El hecho que haya efectuado una facultad de reexamen en la etapa de reclamación no hace entonces que se amplíe este plazo máximo para resolverlo. ¿Ya? Además, se indica que por una facultad de reexamen no se puede aplicar nuevas sanciones. Lo único que puedes hacer es aumentar o disminuir la deuda de la resolución de determinación, pero nuevas sanciones no, porque no es una fiscalización, es una facultad que realiza el órgano resolutor en reclamación para hacer un nuevo análisis, pero no para efectuar nuevos reparos. ¿Ya? Y bueno, cabe la apelación en caso ya no estén de acuerdo con la posición final de la SUNAT. Almudena pregunta, entiendo que dice en qué caso se debe dar el reexamen. Como dije, Almudena, en la facultad de reexamen es en cualquier reclamación que el órgano encargado de resolver identifique algún aspecto que hayas impugnado y que considere que tiene que haber un nuevo examen. No hay casos listados en los que corresponde un reexamen, simplemente es en cualquier reclamación por cualquier punto controvertido, la SUNAT o el órgano encargado de resolver puede efectuar este nuevo análisis. ¿Ya? Lo realiza así, de oficio. O sea, nadie pide que haga un reexamen. Lo más probable es que esté revisando la reclamación y haya identificado algún, no sé, puede incluso ser un tema de cálculo matemático, aritmético, este,
o haya identificado con las nuevas pruebas de repente presentadas que hay un punto por ahí que debe aumentar el reparo, ¿no? Es algo de oficio, de que surge de la evaluación de la reclamación. Y de hecho hay jurisprudencia del tribunal que van a ver en sus materiales que indica que la facultad de reexamen solo puede modificar reparos efectuados en fiscalización, como les dije. Mediante la facultad de reexamen no se puede plantear nuevos reparos, no se puede imponer nuevas sanciones. Es siempre respecto a los reparos impugnados y que ya han sido fiscalizados. La facultad de reexamen, además, es ejercida por el órgano resolutor, ¿no? De resolver. Eso lo hemos estudiado. En principio es la administración tributaria, en este caso la SUNAT, en etapa de reclamación. También, como les dije, hay diversa jurisprudencia del tribunal que indica que es nula la resolución de la SUNAT que efectúe la facultad de reexamen sin cumplir con los parámetros, ¿no? Y con el procedimiento que está planteado. Ya hemos visto que como te va a aumentar el reparo, te tiene que dar la oportunidad de descargos, de pruebas, etc. Luego, en esta jurisprudencia es interesante porque lo que se preguntaba era si es que se podía ejercer la facultad de reexamen luego del plazo máximo que tiene la SUNAT para resolver. Imagínense que están en el mes 11 y la SUNAT les notifica un aumento de reparo y les dice que está haciendo un nuevo examen, ¿no? Entonces, en este caso, el tribunal fiscal concluyó de que vencido el plazo legal sí puede aplicarse igual la facultad de reexamen porque la facultad es ejercida en etapa de reclamación, ¿ya? Entonces, mientras la controversia se encuentre en esta instancia, dice el tribunal fiscal, y la administración tributaria sea competente, porque es competente cuando está en reclamación, entonces puede ejercer el nuevo examen, ¿ya? Pese a que ya vencieron los 9 meses para resolver la reclamación. Ya, entonces es importante saber que un límite a la facultad de reexamen no es el plazo para resolver. Ya, puede ejercerlo la SUNAT incluso en cualquier momento, siempre que no se haya resuelto la reclamación. Exacto, así es, Almudena. Ese es un buen resumen el que has hecho. Así es. Y hasta ahí quedamos con la reclamación. ¿Todo claro? Entonces, entiendo, ¿verdad? Estoy resolviendo ahí sus dudas de lo que hemos estado avanzando mientras exponía. Ahora entramos a la apelación. ¿Ya? Las reglas son bastante similares, la lógica es la misma, entonces si me han entendido la lógica del procedimiento, van a captar mucho más rápido las reglas de la apelación. Igual que en la reclamación, tenemos un pequeño resumen del procedimiento. Ya la reclamación, como vimos, es la primera instancia en sede administrativa, ya que si nos vamos a los procedimientos de SUNAT, la primera instancia sería la propia SUNAT, ¿verdad? Y la apelación ya es ante el tribunal fiscal, que es la segunda instancia en sede administrativa. ¿Cómo inicia la apelación? Inicia con la notificación de una resolución de intendencia. La notificación de la resolución de intendencia es la que resuelve el recurso de reclamación, por excelencia. Entonces, notificada esta resolución, se tiene un plazo de 15 días hábiles para interponer un recurso de reclamación. El plazo legal es 15 días hábiles. Ahora, como pasa en la reclamación, ya, si se paga la deuda o se afianza, el plazo máximo para presentar la apelación ya no es de 15 días hábiles, sino es de 6 meses. Acuérdense que en reclamación el plazo legal era 20 días hábiles y si se pagaba o se afianzaba era de 4 años. Aquí solo el plazo adicional es de 6 meses. ¿Ya? Entonces, interpuesta la reclamación, hay una etapa diferente, ¿ya? Y adicional a lo que sucede en la reclamación, y es que hay una etapa de un informe oral, ¿ya? En el que básicamente el abogado del contribuyente defiende la posición del contribuyente y también, por otro lado, es el representante de la administración tributaria, defendiendo su posición, ¿no?
Eh, luego, después de dar el informe oral, se tiene 3 días hábiles para presentar un escrito de descargos, que básicamente es un resumen de los argumentos expuestos en el informe oral. Y finalmente se tiene la resolución del Tribunal Fiscal, que justamente son estas resoluciones que estudiamos, ¿no? Que dan los criterios del tribunal respecto a la interpretación de normas tributarias. El plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver las apelaciones es de 12 meses, es de un año, o en el caso de precios de transferencia de 18 meses por la complejidad. ¿Sí? Eh, vamos a estudiar la apelación de puro derecho también ahora. ¿Ya? No hay informe oral en reclamación. Como les comento, este informe oral y presentación de alegatos es propia de la apelación. ¿Ya? Y es una discusión básicamente en el mismo tribunal fiscal dando las posiciones, ¿no? Ahora, igual que en la reclamación, vamos a estudiar todo como que el flujo, ¿ya? Empezamos con la resolución que resuelve la reclamación, ya les dije, es la resolución de intendencia, y aquí tienen los plazos, que ya lo hemos estudiado, 15 días hábiles por excelencia, y en otros casos especiales se tiene 5 días hábiles, que son en estos comiso de bienes, ¿se acuerdan que hemos estado estudiando? 20 días hábiles para la apelación de puro derecho, que lo vamos a estudiar, no se preocupen. Eh, y 30 días hábiles tienen más plazos para precios de transferencia. Entonces son casos especiales, pero como regla general, cualquier tributo normal es 15 días hábiles para reclamar. Presentada la apelación, el escrito de apelación tiene que tener una estructura, es un escrito fundamentado en el que se incluye el acto que estás apelando, los fundamentos de hecho y de derecho. También tiene que tener poder el representante que firme la apelación. Se tiene que presentar, ojo, el escrito no se presenta ante la SUNAT, si no se presenta ante, perdón, no se presenta ante el propio Tribunal Fiscal, sino se presenta ante la SUNAT, ante la primera instancia administrativa. ¿Por qué? Porque recuerden que la primera instancia administrativa es la que evalúa los requisitos de admisibilidad. Ya se acuerdan que cuando no cumplen con algunos de estos requisitos, les pueden notificar un requerimiento de admisibilidad dándole 15 días hábiles para que subsanen. Justamente por ello es que la apelación se presenta ante SUNAT, no ante el tribunal. Luego la SUNAT eleva el expediente al tribunal fiscal y ya llega al tribunal fiscal, pero no es directamente, ¿sí? Y requisito importante para la apelación, a diferencia de la reclamación, se tiene que adjuntar una constancia de afiliación al buzón del tribunal fiscal, ¿ya? Eh, porque justamente la notificación de informe oral y las notificaciones de las resoluciones del Tribunal Fiscal llegan a este buzón electrónico del Tribunal Fiscal. Por eso es que uno de los requisitos es que se presente la constancia de afiliación. Luego, después del plazo de resolver, que sabemos que es un año o 18 meses para el caso de precios de transferencia, se emite la resolución del Tribunal Fiscal. La resolución del Tribunal Fiscal obviamente tiene que tener los fundamentos de hecho y de derecho, tiene que pronunciarse sobre todos los aspectos planteados. eh, Hay supuestos especiales que vamos a ver en los que puede corregir o ampliar su fallo, ¿ya? Y puede pronunciarse claramente sobre la nulidad. Eh, ok, los distintos plazos. Sí, como les digo, los 15 días hábiles son para resoluciones de intendencia que resuelven las reclamaciones de tributos normales, como estos reparos de fehaciencia y que se dan en fiscalizaciones. Se tiene un plazo menor para apelar, que son de 5 días hábiles para los casos que son más sencillos, como comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos o cierre temporal de establecimientos. En esos casos en los que la administración tributaria ha decidido cerrar establecimientos, etcétera, estos supuestos del paréntesis, el contribuyente puede apelar esa decisión en un plazo de 5 días hábiles. Por eso digo que son casos especiales. De hecho, en la práctica yo no he visto ninguno de estos casos porque usualmente son para pequeños contribuyentes, ¿no? Entonces, el plazo es menor por la complejidad del caso, ¿no? Luego se tiene 20 días hábiles
que son más días para apelaciones de puros derechos, que vamos a ver ahora cuándo se da una apelación de puro derecho, pero básicamente es cuando no hay nada, hechos que probar. Lo único que discutes es interpretación de norma, alcance de norma. Entonces, como no necesitas una etapa probatoria, entonces se permite presentar la apelación de puro derecho. ¿Ya? Y en esos casos, justamente lo que en la apelación de puro derecho, vamos a estudiarlo igual más a detalle, pero en los casos de apelación de puro derecho no necesitas presentar una reclamación, justamente porque no necesitas probar nada. Entonces, de frente vas al tribunal fiscal discutiendo los alcances de las normas, nada más. Y por eso el plazo es mayor, es de 20 días hábiles. ¿Se dan cuenta? Es igual al plazo para reclamar, justamente porque no hay esa etapa. ¿Ya? Luego tenemos 10 días hábiles para la apelación de puro derecho contra estos casos especiales, que son más sencillos, nuevamente, comiso de bienes, internamiento de vehículos, etcétera, ¿no? Nuevamente, ya saben que es apelación de puro derecho, cuando lo único que apelo o la controversia es sobre interpretación de normas, no sobre probar hechos. Entonces, al ser más sencillo, te dan un plazo más corto, sobre todo en estos supuestos. Y luego lo tenemos los 30 días hábiles, como les comenté, para el casos complejos como de precios de transferencia. ¿Ya? Entonces, dependiendo del caso en el que estén, tienen distintos plazos para apelar. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los actos que se pueden apelar? Ya vimos, recuerden, los actos que se pueden reclamar. Hemos visto que está regulado en el Código Tributario. Lo mismo pasa con los actos apelables. También está regulado en el Código Tributario. Y en principio, nuevamente, por excelencia, el acto que es apelable es la resolución que resuelve la reclamación. Eso no hay duda que ese acto es un acto que se apela. Luego tenemos la resolución ficta denegatoria que desestima la reclamación. Importante, después de vencido el plazo que tiene SUNAT para resolver, el contribuyente puede considerar que se le ha denegado su reclamación y por tanto considerar como que existe una denegatoria, pero ficta, porque no va a tener resolución de intendencia todavía. Entonces, en esos casos en los que haya considerado que hay una resolución denegatoria ficta, también puede apelarse, ¿no? Entonces, vencido el plazo de 9 meses, ya podrías presentar una apelación sin hacer referencia a ningún acto en específico, porque no hay, sino que es ficto, pero ya podrías apelar. Actos que son inimpugnables son aquellos que no fueron reclamados. Eso es importante. Si tu contribuyente en una reclamación no pusiste algún reparo porque se te olvidó, por ejemplo, querías reclamarlo, pero se te olvidó reclamarlo, entonces en apelación no puedes ya impugnarlo, incluirlo en tu apelación, ¿ya? Porque justamente estarías evitando una etapa cuando la administración tributaria, es decir, la SUNAT, también tuvo que haberse pronunciado. Entonces, por eso se prohíbe que aquellos aspectos que no fueron reclamados fueran luego incluidos en una apelación. ¿Qué más? Ya, importante saber que la prescripción, ya, en general de la acción de SUNAT para determinar, etcétera, o exigir el pago, puede interponerse en cualquier instancia administrativa. Entonces, puede alegarse en fiscalización, puede alegarse en reclamación, puede alegarse en apelación. Por eso, esta resolución del Tribunal Fiscal del 2004 indica que esta regla que les comento de que un aspecto inimpugnable es aquel que no se haya reclamado, ya, esa regla se rompe en el caso de prescripción, porque la prescripción, como le digo, lo pueden alegar en cualquier momento, incluso en el informe oral. Pese a que no lo han planteado en reclamación y en la apelación, en el informe oral, en su escrito de alegatos, podrían plantearlo, porque recuerden que la prescripción justamente es este derecho del contribuyente que tiene para que no se le exija una deuda por una inacción de la administración tributaria. ¿Ya? ¿Qué más?
Igual que en el caso de la reclamación, ¿se acuerdan de la reclamación que se presenta fuera del plazo? Lo mismo pasa con la apelación. La apelación puede presentarse fuera del plazo de los 15 días hábiles, pero ya saben que tienen que cumplir con la carga del pago de la totalidad de la deuda o la carta fianza. Es lo mismo, es la misma lógica. Si tú apelas dentro del plazo de 15 días hábiles, claramente no tienes que pagar ninguna deuda, ¿no? Eso ya también lo vimos, igual que la reclamación. Si ustedes aceptan una parte del reparo, entonces esa parte del reparo que están confirmando tienen que pagarla y presentan la otra parte de la apelación o reclamación dentro del plazo. Y ya saben que vencido el plazo, tienen que cumplir con el pago de la carta fianza para que se admita fuera del plazo de 15 días hábiles. Y recuerden además que el plazo para apelar cuando pagas la deuda o cuando la fianzas no es igual que el de la reclamación. De la reclamación es 4 años, hasta 4 años, y en el caso de apelación es hasta 6 meses, ya computados desde el día siguiente de la notificación de la resolución de intendencia. Es un plazo menor. Igual tienes más de 15 días, pero son solo meses, ¿no? A diferencia de la reclamación que son 4 años. Bueno, van a encontrar acá informes en esa línea, ¿no? De cuando pagas la deuda puede presentarse la apelación fuera del plazo. Y luego también van a encontrar otra jurisprudencia del Tribunal Fiscal que justamente indica que el plazo de 6 meses es un plazo de caducidad, es decir, pasado, vencidos los 6 meses, ya no se admite el recurso de apelación. Lo mismo pasa cuando apelas resoluciones que están vinculadas a devolución, porque si bien es cierto no hay deuda, el plazo, el plazo sigue siendo de 6 meses, ¿ya? Y el plazo sigue siendo de caducidad. Ahora, respecto a la etapa probatoria, las reglas, si se dan cuenta, son las mismas. El plazo es el mismo. Se tiene 30 días hábiles para presentar los medios probatorios extemporáneos dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en la que se interpone la apelación. ¿Ya? Es el mismo plazo, es la misma regla. Y también los medios probatorios extemporáneos ya no están regulados en el artículo 141, sino están regulados en el artículo 148. ¿Ya? Y en el 148 se indica lo mismo, es el mismo texto y la misma lógica que lo indicado en el artículo 141, que es que no se admiten estas pruebas que habiendo sido requeridas en una etapa anterior, que es la reclamación, no fueron presentadas por el contribuyente. Si se dan cuenta, aquí no hace referencia ya a la fiscalización, porque la etapa previa de la apelación es la reclamación. Entonces, si no se han presentado en la etapa previa, no se debe presentar, o califica como medio protocolar extemporáneo todo aquello, toda prueba nueva que se presente en apelación. ¿Cuál es la excepción? Las 3 cargas que ya estudiamos, que la omisión en la presentación no se generó por la causa del contribuyente, o se cancele la deuda tributaria, o se afiance la deuda tributaria. Sí, Rosas, sí, es un error acá en el tipeo. Acá debe decir 30 días hábiles desde que se interpone la apelación. Exacto. ¿Ya? Entonces, ya, la lógica, si se dan cuenta, es la misma que la reclamación, solo que en apelación. Entonces, tienen que verificar que sea extemporáneo, tienen que verificar que se cumplan con las cargas, que son las mismas, y tienen que verificar que la prueba nueva o prueba extemporánea se presente en el plazo de 30 días contados a partir de la apelación. En este caso, porque estamos en apelación. ¿Qué más? Van a encontrar en sus materiales resoluciones del Tribunal Fiscal en las que justamente analizan todas estas reglas en esta etapa, ¿no? Y esa jurisprudencia, por ejemplo, concluye que no se admiten los medios probatorios en etapa de apelación cuando no fueron ofrecidos en reclamación. Ya, este criterio es súper importante, ¿ya? Y acá viene lo de el principio de la, de la preclusión, ¿ya?
¿Por qué? Acá el tribunal, este era un caso en el que el contribuyente no había presentado las pruebas extemporáneas o nuevas en reclamación y de frente lo presentó en la apelación. El tribunal fiscal lo que concluyó es que son pruebas extemporáneas, ¿ya? Y que no se puede admitir en la etapa de apelación porque te estarías saltando una de las etapas previas, que es el de la reclamación, ¿ya? Entonces, justamente el Tribunal Fiscal acá concluye, esta instancia concluye que para admitir un medio probatorio en una etapa como la apelación, el procedimiento contencioso tributario exige que en la etapa anterior, reclamación, se haya analizado o podido analizar, salvo, claro está, que se presenten circunstancias o condiciones nuevas, ¿no? Entonces, en este caso, es importante que sepan que, de acuerdo al criterio del Tribunal Fiscal, tiene que cumplirse con todas las etapas del procedimiento y haberse presentado las pruebas en las etapas correspondientes. No podría saltarte la etapa de reclamación y de frente presentar las pruebas en la etapa de apelación. En la etapa, el principio de preclusión, Almudena, como estaba comentando, es aquel principio em, que indica que las partes no o tienen que actuar dentro del plazo legal que se establecen o dentro de las etapas establecidas en los procedimientos, ¿ya? Y que una vez cerrada los procedimientos, por ejemplo, fiscalización, reclamación, etcétera, una vez cerrados no pueden volverse a abrir o retroceder porque son preclusivas. Es decir, tiene que terminar una para que inicie otra. ¿No? Es, por ejemplo, para que inicies una reclamación necesitas que haya terminado la fiscalización y necesitas tener las resoluciones de determinación o multa, ¿verdad? Si no, no podrías seguir avanzando. Entonces, eso es lo que regula el principio de preclusión, el respeto de las etapas en los plazos legales correspondientes y que no se pueda reabrir las etapas anteriores, ¿ya? ¿Qué más? Luego hay jurisprudencia también eh, del Tribunal Fiscal ya con la nueva modificación, esta que vimos el último párrafo, que indica que cuando ofrecen en reclamación pruebas, ya en etapa de apelación deberían admitirlas porque fueron al menos ofrecidas en reclamación, lo que les decía, ¿no? No puedes saltarte la reclamación, pero si lo ofreces en reclamación, entonces en apelación sí podrían ser admitidas siempre que cumplas con las cargas que ya conocemos. Entonces, como conclusión, el principio de preclusión, si lo quieres ver así, sí. O sea, como digo, acaba una etapa, se cierra para que empiece otra y ya no se vuelve a abrir, ¿no? Es una etapa ya cerrada. Ahora, el informe oral y alegatos, ¿en qué consiste? A ver, consiste en que el contribuyente en su escrito de reclamación, esto es importante, en su escrito de apelación, tiene que pedir el uso de la palabra. ¿Qué significa? Que al final de ese escrito coloquen que en virtud del artículo 150 del Código Tributario se solicita el uso de la palabra. Si en tu escrito de apelación no solicitas el uso de la palabra, ya pierdes la oportunidad de que te notifiquen un informe oral. Entonces es súper importante que siempre aleguen justamente esta notificación al informe oral, ¿sí? La administración tributaria pasa lo mismo. En su escrito de descargos tiene que también pedir el uso de la palabra, ¿ya? Luego, el tribunal fiscal en algún momento del procedimiento va a notificar a la compañía la fecha, hora para la audiencia del informe oral, ¿sí? Luego, el contribuyente tiene que acreditar a los participantes en el informe oral mediante un escrito, ¿ya? Y importante saber cuándo el tribunal fiscal no concede informe oral,
¿ya? El Tribunal Fiscal no concede el informe oral o uso de la palabra en las apelaciones de puro derecho. ¿Por qué? La lógica es porque acuérdense que la apelación de puro derecho no se discute hechos, no se valoran pruebas, lo único que se discute es el alcance de normas. Entonces, si eso es así, para el legislador no le pareció necesario que se incluya esta etapa de debate, ¿no? Como es el informe oral. Cuando solo se solicita la nulidad, pasa lo mismo. El legislador indicó que no es necesario que exista esta etapa de informe oral porque la nulidad básicamente tienes que analizar si es que se cumplen algunas de las causales, y eso es algo sencillo y que puede hacer el tribunal fiscal. Sí, el informe oral se da en una sola sesión, es súper corta, te dan entre 15 a 20 minutos entre la exposición del representante del contribuyente, del representante de SUNAT y una etapa de contraargumentos. Y si es que existe dudas de los vocales, también te hacen las preguntas correspondientes. El uso de la palabra es lo mismo que el informe oral, sí. En las quejas tampoco hay informe oral, ya, porque recuerden que las quejas también es una, es una vía que es súper rápida, ¿no? Que solo se discute vulneraciones al procedimiento, entonces tampoco se vio necesario que exista esta etapa de debate. En las solicitudes de corrección, ampliación y aclaración de resoluciones del Tribunal Fiscal, lo mismo, porque no hay nada que debatir, simplemente es que el tribunal corrija su resolución del Tribunal Fiscal. Y son virtuales, sí, los informes orales son virtuales hasta ahora. Desde pandemia son virtuales, porque antes eran presenciales. En las apelaciones interpuestas contra resoluciones del cumplimiento, también no hay informe oral, porque en ese caso lo único que se discute es si la administración tributaria ha cumplido con lo ordenado por el Tribunal Fiscal. Entonces tampoco hay nada que debatir. Sobre la queja vamos a tocarlo al final de la clase, está Almudena. O sea, no es materia de, pero me pareció necesario que sepan que es una queja, y así lo vamos a estudiar. Y les dije que terminado el informe oral, se puede presentar unos alegatos, que básicamente es un resumen de los argumentos que expusieron, y solo se tiene 3 días hábiles posteriores al informe oral para presentar el escrito, ¿ya? Importante saber que ya llevado a cabo el informe oral, en principio no se pueden presentar escritos apelatorios ya a la apelación, salvo que hubiesen transcurrido más de 20 días hábiles de llevado el informe oral y en ese caso ya podrías presentar escritos ampliatorios. ¿Sí? Lo mismo que en la reclamación, cuando ha vencido el plazo legal para resolver la apelación, se suspenden los intereses legales, ¿ya? Y pues se aplica por el periodo de la suspensión este IPC. ¿Qué son los alegatos? Los alegatos, a ver, vencido o llevado a cabo el informe oral, que es esta etapa de debate, ¿no? Que ya sabemos, se tiene 3 días hábiles para presentar un escrito al Tribunal Fiscal, que este escrito es el escrito de alegatos, es decir, son lo alegado ya en esta etapa de informe oral. Por eso digo que es un escrito de resumen de argumentos ya que se presenta al Tribunal Fiscal luego de llevado el informe oral. ¿En qué caso se puede presentar ampliación de apelación? Uy, en todos los casos, en realidad. Imaginemos que qué pasa si en el transcurso de su apelación se publican resoluciones del Tribunal Fiscal que avalan la posición del contribuyente. Entonces, claramente yo quisiera decirle al Tribunal Fiscal que ya se ha resuelto casos en sentido favorable que son iguales. Entonces, por ejemplo, ahí presento un escrito ampliatorio a la apelación diciéndole, este tribunal, ojo, tengan en cuenta estas resoluciones para resolver. O que quiero explicar mejor mi argumento también. Entonces presento escritos desarrollando de mejor manera mi argumento. El informe oral o alegatos está en el artículo 150 del Código Tributario, si no mal recuerdo. A ver, justo acá tengo el código, déjame que lo valide.
Eh, sí, 150. Sí, sí, en el 150. Ya, seguimos entonces. Y viene la apelación de puro derecho, que es lo que me preguntaban también. Como les dije, en la apelación de puro derecho, básicamente lo que hace es que dejes de presentar el recurso de reclamación, ¿no? Sino que de notificada la resolución de determinación, multa, orden de pago, los actos que son reclamables, ya directamente vayas a una apelación de puro derecho y ya no una reclamación. Y los plazos ya lo vimos, en principio son 20 días hábiles y 10 días hábiles en el caso de estos casos que son más sencillos, comiso, cierre e internamiento. ¿Cuándo procede una apelación de puro derecho? Como les dije, solo procede contra actos que tengan en principio naturaleza reclamable. Entonces, todos los actos que vas a apelar de puro derecho son estos actos que analizamos de cuándo un acto es reclamable o no. ¿Ya? Además, acuérdense que la apelación de puro derecho tiene que, cuando presenten una apelación de puro derecho, tiene que haber un acápite en su escrito que digan que califica como tal, ya que la apelación de puro derecho califica como tal. Y tienen que sustentar por qué califica como apelación de puro derecho. Y para ello tienen que sustentar entonces que lo que se está discutiendo no son hechos ni pruebas que acrediten un hecho, sino que simplemente es la interpretación de normas. ¿Ya? Eh, ya que está justamente, estas son las resoluciones que indican cuál es la naturaleza de la apelación de puro derecho. Y te dice, la apelación de puro derecho otorga al contribuyente la posibilidad de recurrir directamente a apelación, superándose la reclamación, la que procede contra un acto que no obstante ser reclamable, porque sí puedes reclamarla, es susceptible de ser apelado directamente debido a que la materia discutida está vinculada a la interpretación de la ley y no existen hechos que probar. ¿No? Entonces, en resumen, es eso, es sencillo. Ya, por ejemplo, un ejemplo me piden. ¿Qué pasa si ustedes tienen una resolución de determinación, ya, en la que se discute, no sé, la interpretación del artículo 141 del Código Tributario? ¿Qué eso se discute? Se me ocurre, ¿cuáles son las cargas para presentar pruebas extemporáneas? Entonces, si se dan cuenta, ahí no hay ningún hecho que probar. Yo no estoy discutiendo si el servicio es fehaciente o no, no estoy discutiendo si es que se prestó el servicio o no, solo estoy discutiendo alcances de la norma, interpretación de la norma. Entonces, en esos casos, te dice la jurisprudencia que puedes presentar una apelación de puro derecho porque estás discutiendo derecho, o sea, interpretación de norma, nada más, ¿ya? Y además, el segundo filtro sería ver si estamos ante un acto reclamable. Y si es así, porque estás apelando una resolución de determinación, que es un acto reclamable. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Eh, buena pregunta. Si es que ustedes presentan una apelación de puro derecho, pero imaginemos que lo calificaron mal, o sea, realmente sí habían hechos que probar, y pues ustedes creyeron que no, lo que va a hacer la SUNAT en su etapa de admisibilidad, es decir, que no hay una apelación realmente de puro derecho, pese a que ustedes han presentado una apelación de puro derecho. En ese caso, lo que va a hacer la propia SUNAT es reencauzar el procedimiento y calificarlo como un recurso de reclamación. No hay necesidad de que ustedes presenten un recurso de reclamación, sino que SUNAT lo va a recalificar y le va a dar trámite de recurso de reclamación y ya no da apelación. Ok, entonces seguimos. Luego, lo último que nos toca estudiar, pero como les digo, he agregado por ahí un bonus que es una queja, que también lo vamos a ver, pero en esta última sesión al menos lo que me encargaron como último punto es un procedimiento no contencioso.
eh, que como su nombre lo dice, ¿ya? Como su nombre lo dice, no hay controversia, es no contencioso, ¿ya? Entonces, si no hay controversia, ¿se acuerdan que les dije? En el procedimiento no contencioso lo que se busca es el reconocimiento de una situación jurídica del contribuyente. No es controvertir nada, no necesito pelearme con la administración tributaria sobre un reparo, sobre una posición, sino que lo que busco es que se reconozca algo. Por ejemplo, la solicitud de devolución es por excelencia el procedimiento no contencioso que siempre se estudia, ¿ya? La solicitud de devolución. ¿Qué es lo que se busca en una solicitud de devolución? Básicamente que la administración tributaria reconozca que tengo un crédito a favor, ¿no? Que tengo un pago que hice en exceso o un pago indebido y que tiene que devolverme algo, ¿no? Entonces, se dan cuenta y ahí no hay controversia, no hay dos posiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la solicitud de devolución, una vez presentada, la SUNAT tiene un plazo de 45 días hábiles para que se resuelva la solicitud de devolución, ¿ya? Eh, si es que la resolución de la administración tributaria no me da la razón, o sea, me dice no tienes un crédito, ahí recién puede darse inicio a una controversia, ¿verdad? Porque voy a discutir por qué no me ha dado la razón, cuáles son tus argumentos. Entonces, eso te habilita a presentar un recurso de reclamación. Y luego de apelación si es que no te han dado la razón, como ya hemos estudiado el procedimiento contencioso tributario. Si es que la SUNAT en el plazo de 45 días hábiles no te emite una resolución de intendencia, entonces ustedes pueden considerar a los contribuyentes que hay una denegatoria ficta, ¿se acuerdan? Cuando no hay una posición de SUNAT en su plazo legal, pueden considerar que hay una denegatoria ficta. No es aprobación, sino es denegatoria ficta. Y entonces pueden iniciar otra vez el procedimiento contencioso que ya estudiamos, la reclamación y apelación. Entonces, una solicitud no contenciosa como la devolución puede dar origen en algún momento a un procedimiento contencioso, ¿verdad? Porque ahí habría controversia. Luego tenemos otras solicitudes no contenciosas distintas a la devolución, porque la devolución es una solicitud especial, tiene sus reglas especiales. Todas las otras, como solicitud de prescripción, solicitud de compensación, etcétera, son ya comunes y están en otro globo, distintas a las devoluciones. Estas solicitudes no contenciosas también se resuelven en un plazo de 45 días hábiles, es lo mismo. Y también, si hay una resolución de la administración tributaria que deniega, se puede iniciar un procedimiento contencioso, pero dense cuenta que a diferencia de la devolución, de manera directa se apela, ¿ya? No hay una instancia de reclamación. Solo si hay una denegatoria ficta, es decir, ustedes consideran que pasó el plazo y lo entiendo como denegada, solo en ese caso sí puedes presentar reclamación y después la apelación. Pero si la SUNAT emite una respuesta a las solicitudes distintas a la devolución, el procedimiento contencioso tributario directamente inicia con la apelación. ¿Ok? A ver, acá hay una pregunta. En el ámbito aduanero, si mediante resolución de la SUNAT aduana se declara improcedente la solicitud de rectificación, ¿debo reclamar o apelar? Bueno, depende, ya no sé mucho de aduanero, pero entiendo que declara una, si la resolución de la SUNAT aduanas lo que hace es determinar una deuda, ya porque recuerden que cuando estudiamos actos reclamables, todas las resoluciones que estaban vinculadas a determinar obligaciones tributarias sí califican como actos reclamables. Entonces, a tu pregunta tendrías que confirmar si es que esta resolución de improcedencia de la rectificación genera una obligación tributaria. Si es así, es un acto reclamable. Pregunta, entonces un procedimiento no contencioso se puede convertir en, sí, exacto, se puede, no es que se convierta, ojo, Almudena, inicia como un procedimiento no contencioso, que es una solicitud de devolución, o otras, como prescripción, compensación, etcétera, y con el resultado puedes iniciar un procedimiento contencioso como la reclamación o la apelación. ¿Ya? Pero no es que lo convierta, sino siempre va a ser un no contencioso
Una vez que se resuelva, puede iniciar un nuevo procedimiento que va a ser el contencioso tributario. Si no está vinculado entonces a una obligación tributaria, ¿ya? Y no te va a generar nunca deuda, entonces no es un acto reclamable. ¿Ya? Y si no es un acto reclamable, tampoco va a ser apelable. ¿Qué más? Entonces, como último punto, y como les dije que le iba a dar un bonus, es ¿qué es una queja? ¿Ya? Y de hecho ya lo hemos ido estudiando mientras íbamos estudiando el procedimiento de cobranza coactiva, ¿se acuerdan? Vimos que el procedimiento de cobranza coactiva era un procedimiento reglado, tiene que seguir un procedimiento y veíamos que si no se seguía con el procedimiento, lo que se podría presentar una queja, ¿se acuerdan? Y decíamos, las quejas se presentan entonces cuando se identifiquen vicios en los procedimientos regulados en el Código Tributario. ¿Ya? Eh, entonces, ¿contra qué entidades se puede presentar la queja? Contra la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal. ¿Quién es la entidad competente? El Tribunal Fiscal a través de sus salas de quejas o el Ministerio de Economía y Finanzas en el caso de quejas contra el Tribunal Fiscal. El plazo para resolver es un plazo corto, es un plazo de 20 días hábiles y 30 días hábiles en el caso de prescripción. ¿Cuándo se presenta la queja? Ya, la queja se presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afectan directamente o infringen lo establecido en el Código Tributario, la Ley General de Aduanas también, el reglamento y disposiciones administrativas en maneras aduaneras, así como cualquier norma que atribuya competencia al Tribunal Fiscal. Entonces, la queja se presenta cuando exista cualquier vulneración a un procedimiento ya establecido en cualquier norma tributaria. Vimos incluso, ¿se acuerdan que si es que se vulneraba algún procedimiento del reglamento de fiscalización, también se podía presentar quejas? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la naturaleza jurídica entonces de la queja? Si se dan cuenta, no busca que se deje sin efecto un acto administrativo como una resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago. Ese no es su fin. Porque si tuvieran una resolución de determinación, resolución de multa o orden de pago, ¿qué presentarían? ¿Una queja o un recurso de reclamación? Un recurso de reclamación, ¿verdad? Entonces, la queja no tiene nunca ese fin. El fin que tiene la queja es que sea un remedio procesal, que se valide o se reconozca que se ha vulnerado un procedimiento, ¿ya? Entonces, es un remedio procesal en los que los contribuyentes o administrados pueden cuestionar los defectos de trámite, de procedimientos, etcétera, con la finalidad no de que se deje sin efecto un acto administrativo, sino que se corrija el procedimiento, ¿ya? Entonces, su finalidad es la de garantizar el derecho al debido procedimiento antes que se emita una resolución de determinación o multa o un acto administrativo en general. Recuerden que cuando se emite ya un acto administrativo, lo que corresponde es un recurso de reclamación. Entonces, siempre tienen que verificar al momento de presentar una queja si es que no hay un recurso, si es que no hay un acto administrativo notificado. Tienen que ver siempre cuál es la vía idónea, ¿ya? Entonces, lo que les decía, no resulta procedente cuando hay otra vía idónea para avalar o cuidar sus derechos, ¿no? Por ejemplo, si tienen ya un acto administrativo notificado, no va a proceder, como les digo, la queja porque tienen la vía de reclamación. Entonces van a encontrar una resolución del Tribunal Fiscal en sus materiales en la que indica cuál es la naturaleza de la queja y te dice que es un remedio procesal que permite corregir las actuaciones o recausar el procedimiento bajo lo establecido en las normas correspondientes, ¿no? Procedimientos sobre quejas, van a ver que la queja no es una vía pertinente para cuestionar, por ejemplo, la falta de pronunciamiento de la administración, ¿no? En ese caso quedaría expedito el recurso de reclamación. O el Tribunal Fiscal tampoco es competente para pronunciarse vía queja respecto al cuestionamiento del pago previo o carta fianza. Esos casos no es de procedimiento, sino ya es sobre fondo, ¿verdad? De que es cuando no te admiten los medios probatorios extemporáneos.
Quejas contra valores tampoco. Recuerden que cuando tienen resoluciones de determinación, resoluciones de multa, orden de pago, lo que corresponde es un recurso impugnatorio. El Tribunal Fiscal vía queja sí puede pronunciarse sobre la prescripción. Ya recuerden que la prescripción se puede alegar en cualquier instancia administrativa. Quejas sobre ejecución de cobranza coactiva también. Ya vimos en su momento, cuando vimos el procedimiento de cobranza coactiva, que nuevamente es reglado y que si se vulnera algún procedimiento, sí se puede pronunciar el Tribunal Fiscal vía queja. Lo mismo cuanto a la suspensión de la cobranza coactiva, también, ¿no? Porque no hay valores que impugnar, sino es en general respecto al procedimiento. Ahora, ¿qué pasa contra requerimientos de fiscalización? Ya, el Tribunal Fiscal sí es competente de pronunciarse sobre los requerimientos, sobre el procedimiento de fiscalización en sí mismo, siempre que no se hayan notificado resoluciones de determinación o multa u órdenes de pago, porque ya saben, cuando se notifican estos valores corresponde reclamación y no queja, ¿ya? Lo mismo, hay una jurisprudencia que es del 2021 que indica que tampoco procede la queja cuando hay una posible sanción. Ahora, yo no estoy de acuerdo en este criterio en particular, ¿ya? Porque en este criterio, de hecho es un caso que yo llevé, que el contribuyente estaba durante una fiscalización y se le había pedido documentación que no correspondía y que excedía las facultades de la administración tributaria. Entonces se planteó la queja porque se estaba vulnerando pues el procedimiento, ¿no? Y el Tribunal Fiscal lo que dijo es que no procede la queja, ¿ya? Porque corresponde que lo que se está discutiendo se discuta en un recurso de reclamación. ¿Y por qué? Porque decía que en algún momento la fiscalización iba a terminar en una resolución de multa y era la resolución de multa la que debía reclamarse. No sé qué opinen ustedes, pero si en ese momento no había una resolución de multa, la queja sí era la vía idónea, ¿no? Sin embargo, extiende su criterio, yo creo, el Tribunal Fiscal y dice, en este caso, que en algún momento va a terminar con una resolución de multa, en ese momento discute lo que me estás viniendo a discutir. Para mí, esta resolución, la verdad es que desnaturaliza el remedio procesal de queja, pero bueno, es un criterio que tenemos y que era importante que lo sepan también, ¿no? Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. A ver, veo que hay más dudas en el chat. A ver, doctora, buenas noches. He solicitado devolución del impuesto a la renta. ¿Necesariamente debo esperar los 45 días hábiles? Sí, debes esperar los 45 días hábiles. Y de hecho, usualmente SUNAT sí suele resolver las solicitudes de devolución dentro de ese plazo, incluso antes. Eh, Pregunta, ¿la apelación en el procedimiento no contencioso Pregunta, ¿la apelación en el procedimiento no contencioso aplica el Código Tributario? Sí, claro, aplicas el Código Tributario, todas las reglas del procedimiento de apelación. ¿A los cuántos años prescribe la acción de SUNAT para cobrar la deuda tributaria? Siempre el plazo que tiene SUNAT para la prescripción es de 4 años cuando presentan declaración jurada, ¿ya? ¿En cuántos años prescribe una deuda tributaria municipal? 4 años. Siempre aplica el Código Tributario. ¿Ya? Como les digo, todas las normas pese a que hay entidades estatales igual no independientes, distintas a SUNAT, claro, como las municipalidades, si bien es cierto, tienen sus normas propias, siempre se remiten al Código Tributario cuando es porque es materia tributaria, ¿no? Entonces, la prescripción es una de ellas. Si presentas declaración jurada, entonces el plazo de prescripción es de 4 años. ¿Alguna duda adicional sobre lo que hemos estudiado?
Pero 4 años contados hasta el presente año es que depende, Miguel. Son 4 años, es el plazo de prescripción. El cómputo ya del plazo de prescripción depende si es que es un tributo de liquidación mensual o anual. Si es un tributo de liquidación mensual, se computa desde el año siguiente al vencimiento. Si es la anual, lo mismo, se computa desde el año siguiente a la presentación de la declaración jurada. Entonces, para hacer el cómputo de prescripción tienes que saber el plazo y el inicio del plazo de prescripción. Y, por ejemplo, ¿no? Si hoy tuve que presentar mi declaración jurada, porque es un tributo de periodicidad mensual del pago a cuenta, entonces el próximo año, o sea, enero del 2025, recién ahí comienzo a computar mi plazo de 4 años. Ya, sí tengo que presentar mi DJ anual del impuesto a la renta del 2024, como la presento en el 2025, recién comienzo a computar mi plazo de prescripción desde el 1 de enero del 26, desde el año siguiente a que presento la DJ. ¿Ya? Sí, correcto. ¿Alguna duda adicional? Ok, si no tienen ninguna duda adicional, no sé si le doy paso al centro, creo que iba a comentar algo hacia el final de la clase. Sí, doctora. Bueno, estimados participantes, si es que no hay ninguna pregunta adicional, bueno. Bueno, continuamos. Muchas gracias, doctora. Gracias por aceptar la invitación del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP. Que tenga muy buenas noches. Esperemos contar con usted en un próximo evento. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, agradecerles a cada uno de ustedes, estimados participantes, por haberse conectado el día de hoy a lo que es la segunda sesión de nuestro curso en Derecho Procesal Tributario. A ver, vamos a detener la grabación un momento.